Objetivo permanente de la entidad desde 1922. Auspicia Así son las cosas. AGEC, Asociación Gremial Empleados de Comercio. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, aquí estamos haciendo el último programa de la semana de Así son las cosas, de una agenda que, cargada de política, de campaña, nos dio poco margen para discurrir sobre otros aspectos de la realidad, así que nos vamos a tomar el recreo del viernes para hablar, por suerte, de otras cosas muy gratas, de cuestiones ligadas a las pasiones que hacen la razón de vida de mucha gente. La pasión de Susana es escribir. Susana dice que ya ha estado en otras oportunidades presentándonos publicaciones que la tienen, supongo yo, con una agenda tareada, y hoy viene a presentarnos un nuevo libro. ¿Cómo le va, Susana? Es un placer estar acá con vos, Jeremy. Bueno, gracias por venir. Sí. ¿Es el libro número? 6. El libro número 6. Y los dioses atropellaron, se llama. ¿Qué título? ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir? Lo vamos a tomar acá para mostrárselo a los amigos televidentes. ¿De qué va y los dioses atropellaron? Está bueno si lees atrás. A ver. La primera línea lee nada más. Dice, en Europa el poderoso rey Carlos... No, arriba. En el año 1535 se escribe con sangre. Ahí está. Con eso empieza. Con eso empiezo. ¿De dónde surge la historia? ¿Es una historia real? ¿Novelada? Sí, absolutamente, claro. Es la historia de la primera fundación de Buenos Aires. Ajá. En 1535, y yo, como hago siempre, en un fondo histórico, con los diálogos bastante certeros, porque había un expedicionario que estaba, y ahí tiene dibujos, él también los hizo, y entonces él iba relatando todo. Y yo intercalé una novela, una historia de amor, de aventuras, con los indios querandíes, pero la base histórica es absolutamente cierta. ¿Y por qué eligió ese tiempo? En general, yo escribo porque alguien me pide que escriba sobre algo. Ajá. Como escribí sobre las Islas Malvinas, el anterior, cómo fue que las perdimos en 1800, alguien me dijo, escribí sobre la primera fundación de Buenos Aires. Bueno, encontré datos suficientes y ahí empecé. La primera referencia es esa. Generalmente. Que alguien le sugiera algo. Me pica la idea, sí. Ajá. Sí. ¿Y cómo empieza su trabajo? ¿Hace un trabajo de búsqueda historiográfica? ¿O primero busca la historia en su mente y después la instala? No. Primero empiezo a buscar datos, toda la información, y cuando ya me siento con la cabeza saturada y como que sé sobre eso bastante, nunca uno sabe suficiente, entonces ya empiezo a escribir el libro. Y yo intercalo muchas anécdotas que me cuentan mis amigos. Yo soy de matear en los talleres mecánicos. ¿Ah, sí? Sí, me encanta. ¿En serio? Pero me fascina. Y entonces, a veces no me convidan con mate, pero a veces sí. ¿Por qué no la convidan con mate? Y porque es como que, una mujer. ¿Pero que usted va a cualquier taller y se instala allí? No, de algún amigo. Se le rompe el auto. Claro, de algún amigo. Al principio es como que les parece raro, pero después ya se acostumbran y, si yo sabía que eras así, te invitaba más seguido, me dicen. Porque hay como una distancia, mujer, escritora, que hacen un taller. Claro, ¿y qué? ¿Vas a hablar y me vas a mencionar? Algunos no quieren y otros están fascinados porque los mencionan. ¿Y qué toma de ese contacto? Yo de ellos... si te cuento las historias, te voy a contar una, porque es muy graciosa y me la contó mi consuegro. Si me está escuchando, don Peresini. Él cuenta que cuando estaba en el campo y era chico, hacían concursos de comerse ratas. Y entonces buscaban los nidos en los galpones y las lauchitas chiquititas, esas recién nacidas, se las metían en la boca a ver si lo hacía o no lo hacía el que estaba concursando. Y bueno, era un desafío. Exactamente. Bueno, historias como esas yo
todo el tiempo estoy buscando y la vas buscando. La verdad que es un poco fuerte esa historia. Eso sí es espantosa, pero sí, de ese tipo. Y ya hay gente que me espera y me dice, hoy te tengo que contar esto. Y bueno, ya me... ¿Y qué hace? ¿Anota? ¿Graba? Sí, grabo, anoto. A veces hay cosas que me las acuerdo y cosas que las he vivido yo. Muchas las he vivido yo. O sea que la vida cotidiana va buscando las piezas de ese rompecabezas que termina en un libro. Claro, suponte, a mí este fin de semana estuve en Carlos Paz y cuando volvía el colectivo se le pinchó una cubierta. Entonces yo les escribo a mis hijos porque sucedió de todo, gente que se ponía nerviosa, chicos que lloraban porque estaban solos sin la mamá, el colectivero que no sabía qué hacer, y yo les escribo a mis hijos, estoy en mi salsa. Porque para mí eso es todo divino, porque es todo lo que alimenta mis historias después. Y va mirando la realidad ya con un sentido de escritora, digamos, a ver qué puedo hacer con esta historia. Sí. Bueno, me gustaría después que hablemos de por qué perdimos las Malvinas. Pero avancemos un poco para ordenarnos en la charla. ¿Vamos? Y los dioses atropellaron. La historia, ¿qué cuenta? Lo que sucede es que la primera fundación de Buenos Aires sucedió porque el adelantado Pedro de Mendoza tenía sífilis. Nada que ver con la primera fundación. Entonces, el rey Carlos se había quedado sin dinero y necesitaba algún potentado que viniera a pagar la excursión, la expedición. Y entonces Pedro de Mendoza le habían dicho que en Argentina, en América, bueno, no existía Argentina en ese momento, en América existía una planta llamada guayacán que curaba sífilis. Y en Europa estaba tan requerida la planta que no había más. Entonces él organiza toda la expedición, nada más que para poder salvarse de la sífilis que tenía. Y a eso vino, y ya vino postrado, que el rey Carlos nunca lo supo eso. Pero por eso fracasó la expedición, por eso fue una de los eventos más tristes de nuestra historia. Y después, ¿eso cómo lo conecta con su ficción? Y bueno, yo tuve que hacer... Hay gente que se ríe cuando cuento. Yo tuve una larga conversación con la Querandí, porque él se enamora de una india, bueno, nativa, aborigen, como quieran llamarlo, se enamora y ahí es donde sucede todo el conflicto con los indios. Y yo le dije a la Querandí, que se llamaba Carita, vos tenés que ponerte las pilas y hacer algo lindo. ¿Ella luego con su personaje? Sí. Tenés que hacer algo entretenido, darle vida. ¿Lo hace en un momento de recogimiento de la escritora? Eso es lo que todo el mundo me pregunta. Claro, porque si no, su entorno familiar dirá, dejémosla que está en trance. Sí. Mis hijos dicen, vos vivís en un mundo paralelo, no vivís en la Tierra. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué se da ese...? Yo nunca escuché que un escritor se sienta a dialogar con sus personajes. Sí, me gusta. Y cuando un personaje no me gusta, no lo escribo, directamente lo cambio. ¿Pero por qué no le gusta si lo cree usted mismo? Claro, pero por ahí se va dirigiendo hacia algo que a mí no me place y entonces no, le digo, hasta acá llegaste o desapareces o te busco otra cuestión. Bueno, ¿y qué surgió de ese diálogo con la Querandí? Entonces la Querandí, porque en general nuestros nativos eran muy alegres, pero muy alegres. Entonces, a pesar de toda esa tristeza, porque ella había sido raptada, alejada de su tribu, ella es alegre. Y entonces le da la cuota de alegría que le falta al libro, porque la historia de la primera fundación es muy triste. Bueno. Y ella es la que le hace el pequeño carnaval. Y la ficción de allí está ligada a la relación que ella, que ella tiene entabla con el harén de Pedro, porque Pedro tenía su harén personal, era muy mujeriego. ¿Esto es dato histórico? Sí, que era muy mujeriego? Sí, ella viene con María, que es la oficial, más todas las demás que iba encontrando por ahí. Y allí se engancha con la historia de la Querandí. ¿Y quiénes son los dioses que atropellaron? Ellos se creían dioses, ellos venían a avasallar, a atropellar, porque ellos, es más, el mandato del rey era, los indios están para servirles, son sus esclavos, así que los tienen que obligar a que los atiendan. Y ellos venían todos pensando así, y venían creyendo que encontraban una ciudad de oro y plata, y ni siquiera cuevas encontraron, entonces estaban desesperados cuando llegan. Y empiezan a requerirles a los nativos que los atiendan, que les den comida, y todo venía bien hasta que el adelantado se enamora de una nativa.
Bueno, ahí se usted desarrolla esa trama amorosa. Sí, exacto. Gustan mucho las historias de amor instaladas en el pasado, ¿no? ¿O sí. gustan siempre las historias de amor en cualquier tiempo? Recién decías una cosa súper cierta. La pasión es como que te llena la vida, la pasión por leer. Ajá. Yo tengo lectoras que me escriben, por ejemplo, en Por amor a Cristina, que era muy malo, el malo era muy malo, y me decía, ¿cómo lo odio? Me dicen. Y ellos como que lo viven, lo están viviendo, sienten pasión por eso. Y le pasa al escritor que cuando termina un libro, te da mucha tristeza. Yo termino mis libros y lloro, porque son personajes que me han acompañado, que yo los he querido muchísimo y los tengo que dejar ir. ¿La han acompañado durante cuánto tiempo? Y ¿Cuánto estuvo en este proyecto? Yo estaré a lo mejor 1 mes, 2 meses con el libro, y después lo dejo, me lo olvido. Digamos, Sí. pero la investigación empezó mucho tiempo antes. No tanto antes. Y después yo lo dejo y me lo olvido. Y lo vuelvo a retomar a lo mejor 6, 8 meses, 1 año después. Entonces ahí es como que, ¡ay, esto nuevo! ¡Qué bueno lo que puse! ¡Qué feo lo que puse! Y ya le doy forma. Es una corrección final. Y lo hago en 3D, digo yo. Porque entonces ya tiene profundidad, ya tiene color el libro. En la historia que usted en la ficción termina escribiendo, ¿qué elementos propios le va poniendo? ¿Lo que a usted le hubiera gustado que pase o piensa en el lector más que nada? 2, 3 cosas, claro. Siempre digo lo mismo. Cuando uno escribe, tiene que escribir para que te lean. Si no, escribí y lo guardás, si no te interesa. Pero si vas a escribir pretendiendo que te lean, pensá en quien te lee. Y a mí soy yo en los libros. Mis hijos siempre me dicen, yo te leo y sos vos en cada libro. Generalmente soy la india, la salvaje, la que hace lío, la que se porta mal, la irreverente. Y después si la ¿Ese historia... siempre es el personaje central? Sí, en general sí soy yo. Yo nunca soy la delicada, la fina, no. En general soy la otra. Y si la historia no me atrapa, no la escribo. A mí me tiene que gustar lo que estoy escribiendo. Si no, ¿Cuánto tiempo escribir. tarda en saber si la historia la atrapa o no? Ahí nomás. Ahí. Sí, al instante, sí. ¿Ha empezado muchas historias, las ha dejado porque no se sentía atrapada? No, me empiezan a sugerir algo y si no me atrae, inmediatamente digo que no. ¿Y cómo ejerce influencia sobre su escritura las otras escrituras a las que usted accede, digamos, los otros libros? ¿Tiene guías, parámetros? Sí. ¿El recurso narrativo lo alimenta con lo que usted lee? Las historias las alimenta con la narración oral que recibe, pero el estilo narrativo, ¿a partir de dónde surge? De varios lugares. Primero, yo tengo mi estilo, pero después voy consultando y cada día aprendo más. Yo estoy mucho con las escritoras, soy en general amiga de todas, y ellas son una fuente de sabiduría que a mí me fascina, y aprendo mucho de ellas. Y ellas me guían mucho también. Y me dicen, no pongas esto, pon esto, otro, esto. La psicología no existía en la época de los indios. Vos no podés poner... un componente psicológico. O la filosofía, esas palabras no existían. Entonces uno tiene que buscar de simplificar un poco. Bueno, simplificar y muchas otras cosas. Hoy hay como un atractivo especial en esas historias. Hay varias escritoras cordobesas, también de Buenos Aires, que han abrevado mucho en la historia, en el componente histórico, y han puesto el amor en el compromiso del relato. ¿Por qué gustan tanto esas historias? Yo siempre digo que son modas. Es moda. Para mí sí, y yo la aprovecho. Está bien, porque si aparte le gusta. Claro. No, pero yo escribir más lo hago por hobby que por otra cosa. Yo disfruto mucho escuchando a las personas, no tanto charlando. Me gusta viajar, ir a lugares que no conozco y el recibimiento de la gente que te pregunta. Y ellos esperan que yo hable, pero yo lo que quiero es escucharlos a ellos, porque la gente es tan rica en vivencias. Y viajar, y si no puedes viajar, leer, se te abre la cabeza. Uno se vuelve más compasivo, se vuelve más permisivo, porque se da cuenta que lo que está prohibido acá a lo mejor está bien.
Entonces es buenísimo leer y buenísimo conocer nueva gente. Para ser buen escritor, ¿se necesita más escribir o más leer? Las dos cosas, es un ejercicio, pienso yo. No sé, alguien te va a decir leer mucho. Yo me doy cuenta que mientras escribo y voy corrigiendo mis escritos, va puliendo. Sí. Bueno, ¿cuándo va a presentar Y los dioses atropellaron? Creo que por el 10 de mayo, creo que lo vamos a presentar. Y estamos apurados porque yo quiero, antes de fin de año, presentar otra cosa nueva, otro libro nuevo, una saga de... ¿Ya tiene la historia? Ay, esta vez va a ser complicado. Bueno, ¿me lo cuenta después de la pausa? Sí. Lo dejamos con una expectativa y además prometemos, a propósito de los 30 años de Malvinas, cómo es que escribió la historia anterior, ligada a por qué perdimos las Islas Malvinas. Las perdimos no desde el corazón, supongo yo, las hemos perdido desde el ejercicio pleno de los derechos como propietarios o soberanos sobre esas tierras. Estamos con Susana Bisset en este viernes, cierre de semana, dialogando sobre Y los dioses atropellaron. Adelanto del material, aquí está el nuevo libro, el 6º libro de Susana, que en los primeros días de mayo comenzará a estar en las góndolas de las librerías de la ciudad. Hacemos la pausa, cuando regresemos volvemos con lo prometido. Brevemente estamos con ustedes. Elecciones Municipales 2012. El 15 de abril se utilizará el sistema de boleta única en la ciudad para elegir autoridades municipales. La boleta está dividida en 3 partes: voto lista completa, voto candidato a intendente y concejales y voto tribunal de cuentas. El presidente de mesa le otorgará una boleta única y una lapicera de tinta indeleble. Usted puede votar por intendente y concejales de un partido y por tribuno de cuentas de otro partido, o bien puede votar por un partido específico, marcando un tilde en el casillero de lista completa. Después de efectuar el voto, deberá doblar la boleta por sus pliegues, de manera tal que no se vea la elección y queden a la vista las firmas de las autoridades de mesa. Para mayor información, www.riocuarto.gov.ar. La confesión de Victoria. Más allá de nuestros problemas. Dale, habla. ¿Pasa algo más? A mí pasan cosas con Marcos. Dulce Amor. Este viernes, en el horario especial de las 10:30 de la noche, por Canal 13. Cruza la calle por la senda peatonal o por las esquinas. Las señales viales son señales vitales. Vos les tenés respeto. Mi nombre es Lorena Benedetti, soy becaria doctoral en el Laboratorio de Terapia Molecular y Celular en la Fundación Instituto Libre. Gracias al dinero aportado por vos junto a Anfulic, puedo terminar mi tesis de doctorado y avanzar en la terapia contra el cáncer. Gracias por sumarte y ser uno más en la lucha contra el cáncer. Continuamos en la entrevista de Así son las cosas en este viernes, día de veda electoral. Hemos abandonado los temas políticos, hacía 3 semanas que veníamos abordando la campaña electoral. Estamos con Susana Bisset, que nos viene a presentar Y los dioses atropellaron, su 6º libro, pero le habíamos pedido que, a propósito de los 30 años que se cumplen de la guerra del Atlántico Sur, recuperar el anterior libro que había escrito, en donde eligió el escenario de la pérdida de Malvinas. Recupérenos la historia. Bueno, eso también fue porque alguien me pidió
¿por qué no escribí sobre cómo perdimos? Porque yo no sabía nada, pero encontré el libro de María Bernet, que era la esposa del gobernador de las islas, y ella escribía todos los días, tenía mucho tiempo, o poco, porque también trabajaba, y ella escribía, hoy llueve, hoy, y entonces todos los días un poquito escribía, y eso es fascinante, sí, para mí, la riqueza que eso tiene para que yo pueda escribir el libro. Y entonces, bueno, yo puse una protagonista ficticia con una novela, tiene mucho suspenso el libro sobre Malvinas porque el marido de ella no estaba bien, no quiero contar para el que no lo ha leído. Y ella va contando cómo es todo lo de las islas, cómo vivían las explotaciones agropecuarias que había. ¿Es mensaje de amor? Mensaje de amor. Es mensaje de amor del continente argentino a sus Islas Malvinas. Sí. Y bueno, y cómo al final los supera todas los atropellos que hacía la gente, porque las islas eran, el archipiélago de Malvinas era en esa época ya patrimonio mundial. Entonces todo el mundo podía pasar y hacer uso y abuso. Y llega un punto en que él se cansa. ¿Está montada en qué año? ¿1800? 35, 1830 más o menos. Entonces, él un día se cansa, el gobernador, y toma presos a una flota entera norteamericana y la lleva a Buenos Aires. Y ahí deja solas a las islas. Entonces ahí vienen los oportunistas, uno fueron los ingleses y se quedan con las islas, las atropellan, las avasallan. Y es justamente Antonio Rivero, es el protagonista, el galán, entre comillas, de mi libro, y él trata de defenderlas con lo poquito que tenía, así él era un gaucho. Y bueno, la protagonista tiene una historia con él. Con él, sí. A usted le siembra una historia, le gusta meterle esa historia de amor allí. Sí. Le ayuda a aprender también, supongo, instalarse en diferentes épocas para contar sus historias. Sí. Bueno, el objetivo principal para cuando yo empecé a escribir mis libros era enseñarles historia a mis hijos, porque yo veía que no les entraba la historia, porque era aburridísima. Entonces yo digo, bueno, yo voy a comenzar, les voy a contar pequeñas cositas para que ustedes se den cuenta, se les haga más entretenido y entonces la aprendan, jugando. ¿Y aprendieron sus hijos? Supongo, ya son profesionales, tienen nietos. ¿Y cómo se llevan con sus escritos sus hijos? Algunos los leen y otros no, No lo quieren leer. Y yo tengo un nieto que ya a los 4 años escribía cuentos, porque él me veía y copiaba. Todo se copia, todo se contagia. Sí, él se sienta así, queda embobado, escuchándome, porque yo se los cuento a un nivel que ellos lo puedan entender. ¿Les cuenta estas historias? Sí, siempre le cuento mis libros a mis nietos, sí. Algunos son todavía muy chiquitos. Pero Susana me comentaba recién que está en un nuevo proyecto y que está ligado con algo que lo va a contar en primera persona. Usted es la hija de Carlos Bisset, un hombre que nadie podrá decir que pasó por Río Cuarto sin dejar una huella, ¿no? El hombre de la industria en Río Cuarto, tanto que se ha hablado en esta campaña electoral del Río Cuarto industrial, que empezó a construir, aunque no pudo consolidar su papá. Sí, nosotros estamos en la Comisión Amigos de Río Cuarto. Ajá. Y cada vez que nos reunimos lo extrañamos, porque él tenía ese empuje, esa cosa, no tanta burocracia y vamos para adelante, y vamos a entrevistarnos con tal persona, sí, pero primero hay que hacer una carta, no, ni carta ni nada, vamos adelante. Y nos sentamos en la puerta y hasta que no conseguimos algo, y entonces él tenía esa cosa de hacer. ¿Así hizo sus empresas, sus industrias? Sí, era una obsesión que él tenía, exactamente. Sí. ¿Y qué perfil le va a dar esa nueva historia que va a escribir? Eso. Que está pensando en escribir. No, están escritas él vivía cuando las escribimos juntos. Ajá. La biografía de él. Sí, él cuando estuvo en Uruguay se ve que tenía tiempo y escribió a máquina. Déjeme que recuerde, porque él tuvo que dejar todo e irse a Uruguay. Exactamente, ¿no? Incluso sufrió un atentado en su domicilio familiar, allí en la calle Avenida Italia. Exacto, sí. Ahí fue el clic que dijo, bueno, hasta acá llegué. Claro, dijo, yo me voy, ya me cansé, me quedé solo. ¿Año 77, 78? No, más, 84, 87 debe haber sido. Ya era en la época de la democracia. Sí, él se fue con Alfonsín, claro. Sí, él pierde todo en la época de Alfonsín. Sí. Entonces se va y cuando vuelve, porque él le tienen que poner varios bypass, está muy mal, y vuelve a su familia, porque él se sentía también muy solo allá. Y
Y allá escribe, yo los tengo guardados así, a lo mejor son 200 páginas, sobre su vida, sobre sus proyectos, sobre su padre, cómo fue que su papá empezó. Su papá también quebró como 3 veces. Y me lo dio y me dice, vos que escribís, hace una historia, pero todo cambiado, sobre esta base hace algo. Y bueno, yo escribí 3 libros sobre eso. Y cambió todo, porque es una historia basada en eso. Las hijas de mi abuelo son todas mujeres, o sea, papá no existía. Papá era una mujer que se casa y dice, vos haceme tontito a mí. Y él se llamaba Carlitos Cicuta. Cicuta es un veneno. Sí. Y a él le decían siempre los amigos, qué cicuta que sos, porque era ¿Ese era su nombre? No, en el libro sí, él se llama, dice, haceme medio bobito. Bueno, entonces cuando termino, el primer libro es mi abuelo cuando entra a Argentina. O sea, él nace en Argentina, cómo se hace rico, cómo se casa, tiene sus 3 hijas. Después, el segundo es como mi abuelo, porque mi abuelo sigue en los 3 libros. Y, o sea, por eso está todo cambiado. En el segundo libro es como, supuestamente, mi abuelo se hace rico, que en realidad es papá. Y en el tercer libro, cómo se funde, cómo pierde todo. Ajá. Bueno. Todo ficcionado, ha cambiado todo. Claro, pero las historias son todas verdaderas, todas. Y yo consulté con varios abogados si se podía publicar. Y todavía no lo sé, ahí están. ¿Por qué? ¿Por qué no se podría publicar? Por varias razones. Primero, sensibilidades. Claro, yo no quiero lastimar a nadie. No es mi objetivo cuando escribo libros. Y segundo, porque... Ahora, discúlpeme que le haga un punto. Sí. Si usted tradujese en una biografía lo que escribió su papá, ¿lastimaría a mucha gente? Quizás, sí, porque yo cambié todos los nombres, yo cambié todas las situaciones, cambié personajes. El que lee sabe la historia como es, que fue así, ay, mira, esto fue tal cosa. Se va a dar cuenta. Sí. Y las historias están ambientadas, la ficcional, ¿está ambientada en Río Cuarto o no? Todo por fecha, sí. Y como yo lo sigo a mi abuelo, termina y dice, hace que Pancho, porque mi abuelo era Pancho, 106 años, termina y él se va a caballito hacia el horizonte. Así termina el tercer libro. Así que está esperando una autorización de abogados para publicarlo. Sí. ¿Y las va a publicar a las 3 historias en simultáneo? No, primero publicaré la primera y unos meses después la segunda y después la tercera. ¿Y tiene título ese proyecto o todavía no? Ay, papá me pidió que le pusiera Pepe Picardía. Y yo digo, pero es un nombre espantoso, Pepe Picardía, porque... Y los abogados que lo han leído dicen, pero era un nombre tan importante, tan grande, ¿cómo se va a llamar Pepe Picardía? Entonces ahora estamos buscando algo como el Señor de las Mareas, el domador de baguales, no sé, alguna cosa que sea más. Bueno, vamos a ver. Y finalmente, ¿cómo era la relación suya con su papá? Ríspida. Ajá. Chocábamos mucho, porque yo soy así toda, como me ven. Sí, su papá, yo tuve un par de oportunidades de hablar con ella, más bien muy quedado, muy introvertido, muy serio, y como que él veía siempre la parte fea de las cosas y yo siempre veo todo lo lindo de las cosas. Soy una alegre nata, por eso mis hijos dicen, vos no vivís en la tierra, no sé en qué mundo estás. Yo siempre estoy contenta en general, y chocábamos en eso. Papá me decía, sos muy confiada, la vida no es así, la gente te lastima, la gente es mala. Y yo decía, no, papá, la gente es buena. Entonces, bueno, en eso era en lo que más chocábamos. Bueno, la verdad es que me ha generado una atracción, no solo por Y los dioses atropellaron, que podría ser un título para la historia de su papá. Así quedó, sí, pobre. Podría ser un título para la historia de su papá, pero va a tener un alto poder de interés. Esa saga de 3 libros, que está anclada en la historia de Río Cuarto desde ¿qué año, más o menos? Y 1850. Hasta nuestros días. Hasta nuestros días, porque son 4 los libros. Sí. Y el último es un gusto que yo me quise dar, y cuando lo cuento me reenternece, porque cuando papá murió yo escribí una carta que la publicaron en el diario, donde yo le decía que lo extrañaba, que extrañaba la risa de él. Bueno, entonces en el 4.º libro, Pancho en realidad está muerto, y él no se da cuenta que está muerto, y él sigue haciendo negocio, él cree que hace negocio porque no hace nada, está muerto.
Y entonces cuando termina el libro, él encuentra mi carta y dice a su señora, Cata, que estaba muerta, pero en realidad él se creía que estaba viva, dice, pero Cata, este libro, esta historia, esta carta, dice que yo estoy muerto. ¿Cómo es eso? Entonces ella dice, sí, Panchito, vos estás muerto. Pero mira que en el cielo, o donde sea que vayamos los muertos, también hay negocios para hacer. ¿Estás segura? Pero sí, vamos, Pancho, allá está tu hijo y tu otro hijo. Dale. Y entonces lo convence y el libro termina que se van. Bueno, la verdad que tiene todo el atractivo de un hombre que hizo mucho por Río Cuarto y también dividió mucha agua, ¿no? Sí. No sé si era con su Era estilo. conflictivo. Era conflictivo, efectivamente. Sí. Ay, pero a él le gustaba. Sí. Generar conflicto. Sí, le encantaba. Sí. Ladran Sancho, me decía siempre. Susana, gracias por venir. Usted tiene el poder de hacernos desconectar de la realidad de una manera sorprendente y eso está muy bien. Gracias. A veces cuando estamos tan envueltos en el día a día, en las turbulencias cotidianas. Así que muchas gracias, Susana. Gracias. Bueno, Susana Bisset, que nos vino a presentar Y los dioses atropellaron, y nos vino a anunciar que 3-4 libros serán parte de una saga que se viene con la historia de su papá ficcionada, Carlos Bisset, que nadie olvida en la ciudad de Río Cuarto. Gracias, Susana. Gracias. Muy amable. A ustedes nos reencontramos en minutos en Telediario y a la medianoche con el cierre informativo de la jornada. El próximo lunes con otro reportaje. Así son las cosas. Chao.